Gloria a Dios. Gloria a ti por siempre. Puede sentarse. Gloria a ti por siempre. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a ti. Gloria. Digno eres. Aleluya. Qué bueno estar aquí. Amén. La estamos pasando bien. Yo no sé de usted, pero momentos así, cuando estamos disfrutando la presencia, el amor de Dios, ¿verdad? No quisiéramos salir de él. Quisiéramos estar siempre disfrutando de este ambiente de gloria. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Tú eres digno de gloria, Jesús. Aleluya. Necesitamos a alguien que traduzca allá atrás. Gloria a Dios. Santo, santo. Gracias, Jesús. Gozo de estar nuevamente aquí, amén, y adorando a Dios juntamente con ustedes. Después de unos días por Uruguay, donde estuvimos ministrando en diferentes lugares, 4 ciudades visitamos en el país. Y créanme, donde quiera que estuvimos, Dios nos sorprendió de una manera muy especial. Almas vinieron a Cristo, y para mí eso es lo más importante, porque es el milagro más grande que una persona puede experimentar, el tener la salvación y ser tocado y transformado por Dios. Vimos gente llorar, venir a Cristo llorando. Óigame, eso para mí es una bendición especial. Así que el jueves estaremos hablando un poco más del viaje, presentando algunas fotos y, ¿verdad?, contando las experiencias que hemos tenido en ese viaje. Y siga orando por Uruguay. Es un país muy necesitado del Evangelio. Uruguay tiene más de 4 millones de habitantes y solamente el 7% son cristianos evangélicos. 7%. Eso le da una idea de la gran necesidad que hay de predicar a Jesucristo en todo Uruguay. Hay pueblitos en Uruguay donde no hay una sola iglesia. Pueblos vírgenes que están necesitados de que el Evangelio sea predicado. Y estuvimos yendo a diferentes campos también, y es hermoso poder compartir, ¿verdad?, donde quiera, en todo lugar. Lo mismo que en la ciudad, que en el campo hay gente que necesita a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, vamos a la palabra del Señor en este día y quiero hablarles del tema el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Vivimos en un mundo cada vez más y más hambriento de poder. Ustedes lo saben. Por ejemplo, poder político, poder financiero, poder religioso, serían como los 3 poderes más grandes que el ser humano de una manera u otra busca. Entonces quiero que escuche conmigo la siguiente anécdota titulada El profesor super ateo. El profesor super ateo. Dice, estando en una clase de física con un profesor super ateo, la clase terminó como 20 minutos antes de la hora. Y un compañero de clases le pregunta al profesor, ¿Dios existe? El profesor responde contundentemente, no. Empieza la discusión con una compañera que es muy devota. En ese momento el profesor escribe en la pizarra una fórmula de física y escribe F es igual a MA según la ley de Newton y pregunta a toda la clase, ¿dónde está la mano de Dios en esta ecuación? ¿Dónde está la mano de Dios en esta ecuación? Y terminando de decir eso, se ha entrado una paloma completamente blanca al salón por una de las ventanas, a lo que el profesor contesta, ahorita me van a decir qué es el Espíritu Santo. Terminó la clase y nos dio curiosidad a ver por dónde había entrado la paloma, y lo que conseguimos fue todas las ventanas cerradas. Todas las ventanas cerradas. Esto sucedió hace como 15 días y todavía nadie se explica qué sucedió. Dios tiene muchas maneras de revelarse al hombre. Dios tiene muchas maneras
manera de hablarle al hombre. Pero muchas veces el hombre está sordo a lo que Dios quiere decirle. Por eso que por más que una persona diga no creer en Dios, eso no va a hacer que la existencia de Dios no sea real. Dios es real y Dios de una manera u otra se ha de revelar al hombre. Por lo tanto, cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando del poder más extraordinario que cualquier persona pueda experimentar jamás. Que cualquier poder que cualquier persona pueda experimentar jamás. Solo se halla en el poder de Dios para darnos nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo Jesús. Y yo quisiera enfocarme hoy en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y ahí vamos a ver como primer punto la necesidad de la resurrección. En Romanos capítulo 8, verso 2, leemos lo siguiente. ¿Okay? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, y porque ustedes pertenecen a Él, porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Por lo tanto, aquí podemos ver algo interesante. Hay dos poderes en la vida del ser humano que tratan de controlar su vida. Y está el poder de Dios que nos puede libertar del poder del pecado. El poder del pecado es algo que el ser humano no puede vencer por sí mismo. Necesita un poder superior. Necesita un poder que lo pueda libertar. La Biblia declara que el poder del Espíritu de Dios da vida nueva. El poder del pecado da muerte. De conformidad a lo que declara Romanos 6, verso 23, donde dice, pues por gloria a Dios, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. La Nueva Traducción dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La necesidad de resurrección. Todos nosotros, de acuerdo a la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que no teníamos conciencia de Dios. Nuestro espíritu estaba muerto. Solamente éramos seres vivientes sin conciencia de Dios. Por eso vivíamos agradando a nuestra carne, viviendo en los deseos de nuestra carne simplemente. Pero cuando Dios un día quiso revelarse en nuestras vidas, el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él vino y vivificó nuestro espíritu para que pudiéramos tener conciencia de Dios. Desde ese día, cada uno de nosotros, cuando tuvo ese encuentro con Dios, comenzó a pensar en Dios. Dios comenzó a ocupar su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida, como dice la Escritura, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos ha levantado a nosotros también. Amén. Para que nosotros podamos disfrutar de la vida de Dios. Por lo tanto, algo más que veo en este capítulo 8 de Romanos es el resultado de una vida resucitada. El resultado de una vida resucitada. Aquí podemos ver, número uno, un nuevo caminar. Un nuevo caminar. Oiga lo que declara Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces marca una diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Cuando hablo de hombre también me refiero a la mujer. ¿Okay? Entonces está hablando de dos tipos de personas. Una persona que está ¿qué? Controlada por su carne porque todavía no ha rendido su vida a Dios.
Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, el Espíritu de Dios viene y comienza a darnos un nuevo caminar. ¿Qué significa? Una nueva forma de andar. Ya no andamos como andábamos antes. ¿En qué? En los placeres del mundo o en nuestro propio egoísmo, ¿okay? Pensando simplemente en nosotros. La Nueva Traducción dice acerca de este versículo: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Si nosotros queremos disfrutar de un nuevo caminar como resultado de una vida resucitada en Cristo Jesús, necesitamos entender que tú y yo decidimos quién va a ganar. Tú y yo decidimos si la carne va a ganar o si el Espíritu va a ganar. Tú y yo decidimos qué vamos a escoger. Si escogemos buscar a Dios de todo corazón, si escogemos rendirnos por completo a Él, todo nuestro ser por entero, espíritu, alma y cuerpo, tendremos experiencias maravillosas con Dios. Amén. ¿Y sabe qué va a pasar? Que esa naturaleza pecaminosa va a morir en nosotros, va a estar juntamente crucificada con Cristo, esa naturaleza pecaminosa, y vamos a disfrutar de una vida resucitada juntamente con Cristo, un nuevo caminar. Lo próximo que veo también que habla en este capítulo 8 de Romanos es que habla acerca de una nueva vida. ¿Okay? Versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Lleva a la vida y a la paz. Entonces es interesante cuando podemos ver que si usted y yo permitimos que el Espíritu de Dios tome más de nosotros. Yo no sé de usted, pero es una de mis oraciones. Toma más de mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque reconozco que necesito cada día que Él tome el control total de mi vida. ¿Por qué? Porque la lucha más grande que tú y yo tenemos quizás no sea contra el mundo, quizás no sea contra Satanás, quizás sea con nosotros mismos, con nuestra propia carne. Esta es la gran batalla. Nuestra propia carne nos quiere llevar a cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la carne, dice la Biblia, es enemiga de Dios. Y la carne es débil. Pero la Biblia dice que el Espíritu está presto, que nuestro espíritu anhela tener comunión con Dios. Y cuando tú y yo probamos a Dios en nuestra vida, no lo queremos dejar. Yo no sé de usted, pero a la vez que probamos a Dios y probamos que su Espíritu nos puede llevar a vencer toda obra de la carne, que su Espíritu nos puede hacer diferentes personas, nos puede transformar, entonces tú y yo vamos a tratar de permitirle a Dios que controle nuestra vida. Que controle cada área de nuestra vida. Quizá de vez en cuando por ahí se nos salte alguna cosita de la carne, ¿sí o no? Pero qué bueno, porque eso nos hace depender de Dios. Eso nos hace correr hacia Dios. Eso nos hace ir rápido y decirle: Señor, te necesito aún más todavía, más que ayer. Mira lo que hice, mira lo que dije. Oh, perdóname, Señor, no quería pensar en eso. Oh, perdóname, no quería decirle eso a esa persona. Perdóname, reconozco que todavía te necesito. ¡Wow! Un nuevo caminar, una nueva vida. ¿Okay? Y lo próximo que veo aquí en Romanos capítulo 8, verso 10, es que nos habla de un nuevo poder. Un nuevo poder. Versículo 10. Aleluya. Pero si Cristo está en vosotros. A mí me gustan los peros en la Biblia. ¿Por qué me gustan los peros en la Biblia? Porque cada vez que usted encuentra un pero en la Biblia, viene algo interesante después. Viene una verdad, pero poderosa, después de cada pero que usted ve en la Biblia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ajá.
La Nueva Traducción dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Oh, yo no sé cómo tú te ves cada día cuando te levantas, pero debemos verlo como la Biblia declara que somos delante de Dios. ¿Qué? Debemos vernos justos ante los ojos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Justificados delante de Él, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, no por lo que tú y yo podamos hacer humanamente hablando, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a tu favor y a mi favor. Aleluya. La Biblia declara, aleluya, oh gloria a Dios, Gracias, Padre. que aquel que no conoció pecado se hizo ¿qué? Pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque llevó tu pecado, llevó mi pecado, y él, el hombre justo, el hombre perfecto, ¿ok?, pudo satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, cada mañana levántate viéndote una persona diferente. Amén. Levántate cada mañana y háblate a ti mismo y dice: mira lo que ha hecho Dios. Amén. Amén. Aleluya. Hello. No importa lo que te diga fulano o perencejo, no importa lo que te digan otros, no, es lo que Dios declara de ti. Eres justo ante mis ojos por lo que mi Hijo hizo a tu favor. Amén. Aleluya. ¿Qué significa, iglesia? Que hoy Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Gracias, Padre. Por eso es que la Escritura declara que si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos aquel que venció la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es un resultado del pecado. Toda alma que pecare, esa morirá. Era la sentencia desde el Viejo Testamento. Sobre cada pecador había una sentencia de muerte. ¡Wow! Pero ¿sabes qué maravilloso? Que un día tú y yo, cuando estamos allí, tenemos que vernos allí en el Calvario. ¿Por qué? Porque éramos tú y yo que íbamos hacia esa cruz. Éramos tú y yo los que merecíamos la muerte de cruz. Una de las peores y horribles muertes en el Imperio Romano. Éramos tú y yo los que íbamos allí a ese Calvario. Mas Cristo Jesús un día se levantó de allí desde Getsemaní, cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Se levantó y dijo: vayamos. Y cuando tú y yo estábamos allí al pie de la cruz para ser condenados, Él dijo: yo tomo tu lugar, yo tomo tu lugar, yo tomo tu lugar, yo tomo tu lugar, yo tomo tu lugar. Vete en paz, yo tomo tu lugar. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Cada vez que yo pienso en esa escena del Calvario, Gracias, mi Jesús. cuando Cristo lo primero que pronuncia en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Gloria a Dios. La primera expresión que sale de sus labios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde allí Él comenzó a clamar por ti y por mí. Desde allí Él comenzó a llevar su obra de redención, de libertad, para que el hombre hoy pueda disfrutar de paz con Dios. Por eso es que Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en lo que Él llevó a cabo. Por la fe de que Él tomó nuestro lugar para que hoy tú y yo podamos tener acceso libre a la presencia
presencia de Dios y en su nombre tú y yo podamos todo el tiempo disfrutar de Él. Amén. ¿Sabes qué maravilloso? Que tú y yo podemos las 24 horas del día decir en el nombre de Jesús, Padre, vengo a ti. Y cada vez que pronuncias el nombre de Jesús, el Padre para su oído para escucharte. Amén. Amén. No es en otro nombre. No hay otro nombre a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Biblia dice que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, cada vez que tú pronuncias el nombre de Jesús, Dios te va a escuchar. Dios te va a atender. Dios va a hacer un alto. Y pero hay alguien que está clamando en el nombre de Jesús. Hay alguien que está clamando en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección hizo posible que la muerte fuera vencida, que el resultado del pecado que separaba al hombre de Dios fuera quitado de una vez y para siempre. La Biblia declara que el velo del templo se rasgó en dos, indicando que ahora todos podemos tener entrada libre a la presencia de Dios. No necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Ahora tú eres el sacerdote. ¡Aleluya! Tú eres el sacerdote ahora para entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud. Oh Padre, gracias. Oh, porque cuando más perdido estaba, tú me encontraste. Cuando yo no pensaba en ti, tú pensaste en mí. Gracias, Padre, gracias. Aleluya. Oh, el poder de la resurrección de Cristo ha hecho posible que todos los que creen en Él y le reciben como su Señor y Salvador sean también partícipes de dicho poder, para disfrutar de la nueva vida abundante que solo Él puede dar. En Romanos capítulo 8 verso 11, para cerrar en esta mañana, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo no sé, pero esta es una gran escritura. Y es una de mis preferidas también. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me muestra que tú y yo podemos ser participantes de ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Oh, ¿te imaginas conmigo la escena? ¿Te imaginas conmigo el cuadro? Viernes en la tarde, Cristo está crucificado, Cristo expiró y Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y aparentemente murió. Gloria a Dios, aleluya. Dos personas se hacen cargo de su cuerpo. Algo interesante que leía en estos días, y es que José de Arimatea y Nicodemo juegan un papel muy importante al final de la crucifixión, porque ellos no dejaron el cuerpo de Cristo allí. Ellos lo tomaron y lo llevaron a una tumba. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a la costumbre romana, todo crucificado, si nadie lo reclamaba, era lanzado a un sitio que se llamaba Seol, y era un basurero donde tiraban los desperdicios y donde tiraban los muertos que nadie reclamaba. Pero gracias. Qué interesante ver todo esto. José de Arimatea tenía una tumba nueva. Aleluya. Nicodemo, que se encontró con Jesús en la noche, al cual Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Los dos están al final de la crucifixión en ese día. Toman el cuerpo de Jesús y lo llevan a esa tumba, lo ponen allí, le hacen las costumbres del momento y lo preparan y lo ponen allí. Oh, yo me imagino que el diablo estaba sacándose carcajadas como nunca antes. Está vencido. Los enemigos
haciendo fiesta. Ponen 2 soldados de la guardia romana a velar la tumba. ¿Por qué? Porque los discípulos habían dicho que Cristo dijo que al tercer día Dios lo levantaría de entre los muertos, y se había regado el rumor. Ponen 2 guardias de los romanos en aquel lugar. Pero qué poderoso cuando las mujeres van al tercer día, según la costumbre, para hacer algo ahí que ellos siempre hacían con los muertos. Encuentran que la piedra fue removida. Y hasta ahora están buscando los 2 guardias romanos. ¿Sabe? Yo estuve ahí en esa tumba cuando fuimos a Israel. Y es maravilloso poder estar ahí en esa tumba y poder ver las costumbres del momento. Había una gran piedra redonda que era lo que movían y servía para sellar, como una puerta, sellar la tumba. Para poder mover esa piedra, que de un tamaño grande, que hacía falta varios hombres. Las mujeres iban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra? Gloria a Dios, aleluya. Para sorpresa de ellas, cuando llegan, la piedra está removida. Y hay un ángel del Señor allí esperándoles. Y el ángel les dice: mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Aleluya! Tengo que contarlo de esta manera para que cada uno de nosotros podamos ver lo que declara este verso 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. No se te olvide esto. Sal de aquí hoy ciertamente seguro de que Dios vive en ti. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¡Aleluya! Esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar en ningún momento que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Es por eso que tú y yo hoy podemos hacerle frente a todo. Es por eso que tú y yo hoy podemos decirle no al pecado. Antes no podíamos. Antes éramos presa fácil del poder del pecado. No teníamos poder para vencer. Cuanto más promesas hacíamos, más rápido fallábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos un poder superior para vencer el poder del pecado en nosotros. Mientras más decíamos no lo voy a hacer, agarraba fuerza el pecado y más rápido lo hacíamos. ¿Sí o no? Pero qué poderoso es Dios, que le plació poner su Espíritu Santo en este barro, en este vaso de barro, para que el poder sea de Él, la excelencia sea de Él, y entendamos que sin Él nada somos, que con Él todo lo podemos. ¡Aleluya! Oh, esto es poderoso, iglesia. Yo no sé de ti, pero yo lo disfruto cuando lo hablo. ¿Por qué? Porque en mis más de 30 años, sirviendo a Dios, puedo verlo cada día. Que cada vez que dependo más y más de Él, Él me ayuda a vencer. Él me ayuda a salir adelante. Él me da la victoria en todo tiempo. Y de igual manera lo hace contigo. El poder de la resurrección, el poder de una vida resucitada en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo y hemos experimentado el poder de la resurrección, debemos tener motivos más que suficientes para celebrar todos los días la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor cada día sea contigo. ¿Qué tal si estamos de pie, por favor? Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si tomamos un momento para dar gracias por ese poder que está disponible hoy para ti y para mí? El mundo sin Dios anda buscando poder. Poder económico, poder religioso,
¿Ah? Poder político. Y el mundo sin Dios se está preparando para el anticristo, pensando que el anticristo unirá el poder mundial. Todo se está preparando. ¿Para qué? Para que las naciones sin Dios un día dicen: queremos un líder. Y ya lo han dicho, no importa de dónde venga. Y unirán la religión, unirán la política, unirán las finanzas para crear un poder mundial. Porque el hombre sin Dios tiene hambre de poder. Y solamente cuando el hombre tiene a Dios en su corazón puede ejercer el poder correcto. El poder correctamente. El poder de la resurrección nos lleva a un nuevo caminar, a una nueva vida, a una nueva autoridad espiritual, donde tú y yo podemos vivir una vida maravillosa todos los días. Una vida linda, mi gente, donde aprendemos a depender de Dios, a esperar en Dios, y vemos cómo Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Una vida libre de estrés, una vida libre de depresión. Es impresionante cómo las estadísticas nos hablan hoy día del gran aumento de depresión en personas. Pareciera ser la enfermedad nueva del siglo XXI. ¿Por qué la gente está tan cargada? ¿Por qué la gente está tan deprimida? Porque la gente anda buscando satisfacción en lo creado y no lo pueden encontrar en lo creado. Solo Dios puede satisfacer del todo. Lo creado podrá alegrarnos por un momento, pero lo creado no puede llevarnos al gozo que solo Dios puede dar. Esta es la gran frustración del hombre, que vive tratando de poner su esperanza en lo creado y no entiende que hay un poder superior, el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Oh, el Espíritu de Dios, que cuando viene a morar a nuestro corazón nos hace pensar diferentes, nos hace actuar diferentes. Comenzamos a experimentar un cambio de adentro hacia afuera. Padre, gracias te damos en esta hora por esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias porque hoy podemos disfrutar de esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias porque en la cruz del Calvario, Señor, tú hiciste provisión para que hoy todo el que cree en ti pueda recibir vida eterna, pueda tener paz para contigo, pueda ser justificado delante de ti. Señor, gracias. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, sí, Señor. Mientras escuchamos ese cántico, si hay alguien aquí